por la oportunidad que hemos tenido aquí juntos con vosotros. Y si alguien tiene una pregunta o quiere algo o quizás más explicaciones acerca del Camino de Santiago o algo, en la última diapositiva tengo mi número de teléfono para WhatsApp o también mi correo si tenéis alguna pregunta o duda. Ha sido un placer estar con vosotros. Nosotros, como estamos ayudando a emprender una iglesia, no tenemos la oportunidad de estar con creyentes maduros. Nosotros empezamos con 0, entonces estamos hablando con personas y hemos escuchado, como este año, esa es la primera vez que entendí el Evangelio. Estamos con personas estudiando la Biblia que nos han dicho, la primera vez que aprendí cómo estudiar la Biblia es cuando nosotros empezamos un estudio. Entonces, para nosotros, cada canción es nueva. Cada estudio bíblico es la primera vez que ellos habían leído este texto. Entonces, estar con vosotros ha sido un placer y nos ayuda y alimenta con más esperanza porque entendemos que el mismo Señor que ha estado obrando en vuestras vidas durante estos años o generaciones, está obrando también en Caldas de Reis, en la región de Pontevedra donde estamos y en los corazones con las personas ahí. Entonces, gracias. Nosotros estaremos repasando lo que hemos visto un momento y después vamos a ver un pasaje corto para aplicar lo que hemos escuchado acerca de la peregrinación que es la vida cristiana. Y mi deseo es que vosotros podéis hacer un paso más en vuestras vidas. Cuando nosotros caminamos el Camino de Santiago, nuestro deseo es hablar con los peregrinos y entender y comprender dónde están ellos, por hacer preguntas, tener conversaciones. Y nuestro deseo es ayudarle a hacer un paso más hacia el Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad no es explicar toda la Biblia porque quizás solamente tenemos 5 o 10 minutos, quizás 1 hora. Quizás vamos a verles una vez o 4 veces durante el camino, pero nuestro deseo es que ellos puedan tomar un paso más hacia Jesús. Y esto es nuestro deseo también para vosotros hoy. No es necesario, para mí, no es mi obligación decir todo de todo, porque es imposible. Pero os puedo animar a tomar un paso más hacia Jesucristo en vuestra peregrinación. Nosotros hemos visto la idea de exilio y retorno. Nosotros en la imagen de Dios tenemos este deseo de estar con Dios, ser amado y amar a otros. Pero somos pecadores y hemos marchado de Edén, pero siempre buscando regresar. Por eso estamos exilios, peregrinos. Hemos visto la idea de viaje para adorar a Dios en lugares sagrados, Salmo 84 y también los cánticos de los peregrinos, que nosotros buscamos tener comunión con Dios. Buscamos un sitio, pero por el Nuevo Testamento entendemos que nosotros no vamos a un monte para adorar a Dios, Dios viene a nosotros para que pueda morar adentro y un día estaremos juntos con Él, al lado en los cielos nuevos y la tierra nueva. También hemos hablado de Hebreos 11 con Abraham y lo que pasa con una promesa, una prueba, la respuesta y el resultado y cómo nosotros tenemos que responder a las promesas de Dios en obediencia. Obviamente hay desobediencia y los de Hebreos 11 demuestran que en cada persona hay momentos cuando obedecemos y hay momentos cuando nosotros por falta de fe desobedecemos. Pero Dios continúa su obra en nosotros. Miramos el progreso del peregrino como algo de la teología histórica que nos puede ayudar a entender nuestra vida cristiana. Hablamos acerca de Salmo 130, que podemos encontrar libertad en Dios.
Y ayer nosotros hablamos sobre Lucas 2, de peregrinación comunal y fiesta, esta idea de llegar a un sitio y estar con otros, pertenecer a un grupo concreto, para tener esta experiencia que siempre hemos querido. Esta experiencia de estar donde debemos estar. Y hemos visto cómo Jesús reajusta tus expectativas. Por la tarde nosotros hablamos de cómo caminar el Camino de Santiago y hay que llevar poco y piensa mucho. Y hoy, a acabar, vamos a hablar acerca de los peregrinos que han pasado antes de nosotros. ¿Cómo podemos seguir a ellos? Y para ver esto vamos a Hebreos 11 otra vez. Hebreos 11, y vamos a estudiar Hebreos 11, versículos 13 a 16. Versículos 13 a 16. Nosotros leímos este pasaje anteriormente cuando estábamos estudiando la vida de Abraham y Sara. Pero no habíamos comentado sobre esos versículos, pero nos dan como una explicación de los otros peregrinos antes que nosotros. Voy a leer y después oramos y vamos a ver detalladamente lo que dice en estos 4 versículos. Dice esto: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias Dios por estos versículos que nos has dado, para animarnos a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu, por medio de la aplicación a nuestra vida, que nosotros podamos vivir una vida de fe, para darte la gloria que cómo has trabajado en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre del Señor. Amén. La pregunta para nosotros hoy, después de esta semana, es: ¿qué paso de obediencia crees que Dios tiene para ti en el próximo año de tu vida? ¿Qué paso de obediencia crees que Dios tiene para ti? Que quizás sea en respecto a tu relación con Él. Quizás hay algo que ya sabes que debes hacer, pero has estado esperando. Quizás tiene que ver con tus relaciones en tu casa, con tu marido, con tu mujer, con tu hijo o tu hija, o quizás en cuanto a la iglesia. Quizás en tu vecindario, con algún vecino en concreto, o quizás una familia que vive cerca. ¿Cuál paso de obediencia crees que Dios tiene para ti en cuanto a tu trabajo o los compañeros de trabajo? O quizás en tu ciudad. Yo no sé dónde o cómo, pero ¿qué tiene Dios para ti? ¿Cuál sería el paso siguiente en tu vida, en tu peregrinación? Quizás has pensado en algo durante esta semana, o que quizás viniste esta semana sabiendo que tengo que hacer algo aquí. Quiero cambiar aquí. Quiero que Dios me utilice aquí de esa forma. Necesito cambiar mi visión en cuanto a tal persona. ¿Cuál es este paso para ti? Normalmente es igual como el Camino de Santiago. No empezamos porque es demasiado grande pensar en hacer algo hasta el final. Nosotros no empezamos porque no tenemos las cosas necesarias. No hemos comprado zapatos, no tenemos mochila, no tenemos un plan o aplicación. Entonces no puedo hacer un paso. Pero estamos hablando de un paso, no del viaje incompleto.
Ninguno de nosotros sabemos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas durante este año, menos en este mes ni día. Pero nosotros podemos hacer un paso más hacia el Señor. Y una peregrinación es algo que hacemos no en saltos, pero poco a poco. Cuando estás subiendo un monte, cuando estás pasando por la meseta, cuando el calor ya está horrible, cuando no has dormido la noche anterior, la única cosa que tienes que hacer es cambiar un pie, mover este pie hacia adelante. Entonces, ¿cuál es este paso para ti? La idea principal que Dios tiene de este pasaje para nosotros hoy es este: camina por fe. Haz este paso en fe. Y la respuesta que vamos a responder, o la pregunta que vamos a responder es: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo es posible? Porque tú podrías pensar, es fácil para ti, pero en cuanto a este paso, no entiendes la relación que yo tengo con tal persona, o no entiendes las cosas que estoy sufriendo en estas circunstancias. Y es la verdad, no entiendo, no conozco, no sé lo que estáis pasando, no sé lo que Dios tiene para ti. Pero Dios nos ha dado algo para responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? La verdad es, la mayoría de nosotros queremos hacerlo, porque si no, ¿por qué estamos aquí? Pero el deseo quizás está, pero la pregunta queda: ¿cómo puedo hacerlo? Y aquí en este pasaje nosotros podemos ver que porque al igual que aquellos que han ido antes, tú tienes algo similar. Y vamos a ver las 9 cosas que nosotros tenemos igual como los que han pasado anteriormente. Hay 9, pero no son muy largos. Entonces, vamos a ver. El primero, nosotros tenemos un final común, o sea, la muerte. Nosotros quizás pensamos que este es un poco feo, hablar de la muerte como algo en respuesta a cómo podemos hacer un paso más. ¿Cómo nos puede ayudar a entender que vamos a morir? Dice el autor: conforme a la fe murieron todos. Pero esto nos puede ayudar. La muerte y la realidad nos ayuda porque es cierto. Es cierto. Todo esto que estamos viviendo terminará. No es interminable. No sé si habéis hecho una carrera una vez, no sé, de 5 kilómetros, media maratón o lo que sea. Pero imagínate esforzándote con toda tu fuerza, pero sin una meta, que iba a continuar para siempre. Tú tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Es horrible. Hay que tener una meta, una línea para cruzar, para acabar. Entonces la muerte nos ayuda porque nosotros podemos pensar: no puedo soportar esto para la eternidad. Y lo bueno es que no tenemos que hacerlo por la eternidad. Hay un descanso, hay una meta. Ellos sabían, nosotros vamos a morir, entonces debemos hacer el paso ya, porque habrá un momento cuando no hay estos pasos. Entonces, la muerte es cierto, pero también es común. Todos estamos en este mismo sitio. Vamos a morir. No hay excepciones entre este grupo. Nosotros tenemos la excepción en el Antiguo Testamento de los 2 hombres, pero menos que yo no estoy esperando ser el tercero. Yo sé que voy a ser igual como todos los demás. Es cierto la muerte, es común la muerte, pero también es cerca. Nuestras vidas son como una respira en cuanto a la eternidad. Entonces nosotros, cuando estamos pensando, la muerte nos ayuda porque podemos pensar: no es interminable, va a acabar. No soy el único aquí, todos vamos a morir, pero también
está cerca. Yo no sé cuántos años tengo, no sé cuántos minutos tengo. Puede acabar todo esto rápidamente. Entonces, si voy a hacer un paso, debo hacerlo hoy. Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, la primera cosa es la muerte. Tenemos en común con los otros peregrinos la muerte, pero la segunda cosa es una promesa. Sin haber recibido lo prometido. Esta promesa, nosotros miramos las promesas de Abraham. Y como él tenía la respuesta y una prueba. No es una promesa si tenemos, es algo que tenemos. Es una promesa si nosotros vamos a tener en el futuro. Nosotros no tenemos las mismas promesas que Abraham, ni de Sara. Pero nosotros sí tenemos promesas. Podemos abrir nuestros nuevos testamentos y ver las promesas que tenemos. Promesas de vida eterna. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la promesa de la presencia de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo, Mateo 28. Tenemos la promesa de restauración. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Después, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14. Tenemos la promesa de paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos la promesa del perdón de pecados, fuerza y provisión, comunión con otros creyentes, victoria sobre la muerte, herencia en el reino de Dios. Nosotros tenemos las promesas de Dios que Él nos ha dado. Ellos tuvieron sus promesas, nosotros también. Igual como ellos pudieron hacer un paso más en su peregrinación, nosotros también, porque tenemos promesas de Dios. Él no nos ha dejado aquí sin promesa, sin esperanza. Al contrario, nos ha dado todo lo necesario para continuar en nuestra peregrinación. No solamente una promesa y la muerte, pero también nosotros tenemos un vistazo, sino mirando de lejos. Ellos creyéndolo y saludándolo y confesando. Ellos podrían ver de lejos. La promesa no era ahí en su casa. Ellos tenían que marchar. Abraham tenía que marchar de su ciudad para llegar a la tierra prometida. Nosotros no tenemos la promesa con nosotros que podemos tocar, pero como Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que aunque yo no puedo tocarlo en este momento, yo sé que es real, es verdad. Y yo voy a hacer un paso más hacia ahí. Tenemos la muerte, tenemos la promesa, tenemos un vistazo, porque aunque no está al lado de nosotros, está ahí y podemos ver y acercarnos. Y número 4, una comprensión de su lugar. En versículo 13, ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendieron su sitio en este mundo. Extranjeros, que ellos no pertenecían a este grupo. Ellos marcharon. Y mientras marcharon de su familia, de su tierra, ellos estaban por otras partes. Muchos de vosotros
entienden, o vosotros entendéis cómo es ser extranjeros. Nosotros no somos de aquí, obviamente. Nosotros somos extranjeros, nosotros somos fuera del hogar, lejos de familia. No tenemos familia, pues para llegar a familia tenemos que cruzar el Atlántico. No hay tíos, ni tías, abuelos, primos, nadie aquí que nos conecta como familia. Pero nosotros es un ejemplo de cómo vivimos como peregrinos. Cuando nosotros mudamos a nuestro pueblo, un pueblo de poco más de 100 personas, y empezamos a empezar nuestras amistades con los vecinos. Y una en particular se llama Lucha. Ella empezó a venir a casa para ayudarnos a entender lo que está pasando, ayudarnos con los otros vecinos, porque es interesante tener norteamericanos en el pueblo porque es como una película. Ellos están mirando a ver lo que hacemos porque somos tan extraños. Pero ella quería ayudarnos, entonces empezó a traer comida. Empezó a traer cosas para los niños, empezó a explicar lo que el pueblo estaba haciendo, las diferentes fiestas que tenemos ahí. Y una vez ella nos dijo, y hemos tenido problemas con una familia, hay complicaciones en cuanto a la casa que compramos de un banco, hicimos todo legalmente, pero como es normal, hay una familia que no está feliz con esto, está intentando quitar la casa de nosotros. Entonces ya hemos ido al juicio, ahora al tribunal, y estamos esperando respuestas. Y ella, muy enfadada, dijo, estos vecinos nadie les gusta, etc. Y dijo, porque nosotros también entendemos cómo es ser extranjero. Porque mi familia tenía que vivir en Alemania, y su familia en Suiza, y su familia en Brasil, y ellos en Argentina, y habían marchado o nacido en otros países y regresaron. Entonces ella dijo, todos nosotros entendemos cómo es ser extranjeros como vosotros, y no queremos ser así. Entonces un extranjero con otro extranjero puede simpatizar y decir, mira, nosotros entendemos cómo es no quedar en el molde, no tener las mismas experiencias, no poder hacer las mismas cosas, luchar para todo. Y un peregrino con otro peregrino puede decir, mira, yo sé que es difícil, pero tú puedes continuar. Es posible. Todos nosotros somos peregrinos. En 1 de Pedro 2:11, Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vosotros sois en el exilio, pero habrá un retorno. Como habíamos visto la primera noche, nosotros no somos de aquí. Ninguno de nosotros, no importa dónde naciste, no eres de aquí. Tu ciudadanía no está en este mundo. Tu ciudadanía está en el cielo. Entonces tú aquí eres peregrino. No puedes quedar en casa. No tienes casa eterna aquí. Tendrás ahí. Eres extranjero. No importa lo que los países dicen, no importa tu pasaporte, eres extranjero aquí. Eres en el exilio. Pero tu casa te espera. Y como ellos marcharon, nosotros también podemos. En 1 de Pedro 1:1, Pedro, hablando al mismo grupo, dijo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él estaba hablando con los que estaban en su peregrinación fuera, expulsados de su hogar terrenal, pero esperando su morada eterna. Entonces nosotros, como los otros peregrinos, tenemos una comprensión de nuestro hogar y lugar. Número 5, tenemos un deseo de una patria, versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque vivir en el exilio no es el deseo de nadie.
Todos estamos en el exilio, estamos esperando el hogar. Estamos esperando un descanso. Nadie quiere vivir perpetuamente como peregrino, quiere llegar a su destino. Nosotros tenemos el destino y estamos anhelando, deseando este lugar. Y es un lugar sagrado. Como hemos visto en Salmo 84 y también en Salmo 130, hay un lugar que nos espera donde Dios está. Un lugar al que pertenecemos, porque Dios nos ha invitado a su mesa. Por causa de su Hijo, no por causa de nuestras obras, no por causa de cómo buenos somos, no por causa de porque somos santos, es porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Somos invitados. Deseamos una patria, no solamente un lugar a donde pertenecer, pero un rey que nos proteja. Recordar que en el Salmo que vimos, con de 84, que ellos estaban subiendo al Monte Santo, una fortaleza, porque en la presencia de Dios hay seguridad. El Señor de los ejércitos nos proteja. Cada uno de nosotros estamos viviendo en la mitad, no solamente de una peregrinación, pero una batalla. Como hemos visto en el progreso del peregrino, cada creyente lucha espiritualmente, no hay opción. Cada uno de nosotros estamos en una lucha, estamos en una batalla. Estamos esperando llegar a la fortaleza de nuestro Señor de los ejércitos para que nosotros podamos decir, al final estoy seguro. Ahora, Él me había prometido esto, pero ahora lo veo, lo toco. Entonces, siguiendo este deseo de una patria, nosotros, igual como Abraham y Sara y los otros, nosotros tenemos. Y número 6, tenemos una actitud desapegada hacia este mundo. Pues, si hubiesen estado pensando en aquel de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos no estaban pensando en el sitio de donde salieron. Cuando marcharon de casa, no miraron hacia atrás. Abraham podría regresar. No es tan difícil llegar a un sitio, decir, mire, esto no es para mí, yo voy a casa. Él podría hacerlo, pero no lo hizo. El pueblo de Dios no mira hacia atrás. Un autor dijo esto, mira hacia adelante porque está absolutamente convencido de que las promesas de Dios son verdaderas. Igual como un peregrino, un soldado no tiene armadura para su espalda, un peregrino no regresa. Tiene que hacer el paso hacia adelante, no hacia atrás. Número 7, nosotros podemos ver que como los otros peregrinos, nosotros tenemos un ardiente deseo por la eternidad. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Nosotros tenemos un ardiente deseo por la eternidad. Un hogar mejor, que es celestial. Un hogar donde no hay hipoteca para pagar. Todo está pagado. No hay sitios donde tienes que arreglar porque las piedras están cayendo o hay humedades o lo que sea. Está perfecto porque Jesús lo hizo, nosotros no. No hay las espinas del jardín, pero hay árboles de fruta. No hay sequía porque hay río que pasa por la mitad de la ciudad. No hace falta un sol porque tenemos Dios mismo en la mitad de nosotros. Nosotros estamos buscando algo mejor y la palabra mejor es la palabra clave de todo Hebreos. Porque nosotros, como ellos, tenemos la tendencia de regresar. Y el autor de Hebreos dice, no podés regresar a Moisés porque Jesús es mejor. No hace falta ir a los ángeles porque Jesús es mejor. No tenés que buscar
los sacrificios del templo porque Jesús es mejor. No tenéis que regresar al mundo porque Jesús es mejor. Como peregrinos tenemos un ardiente deseo por la eternidad. No solamente por un hogar mejor, pero un mejor mediador. Hebreos 12 nos explica que Jesús, en versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús, nuestro mediador. Estamos deseando algo celestial, no terrenal. Y número 8. Como los otros peregrinos tenemos un Dios personal, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esto es sorprendente, porque aquí tenemos Dios diciendo, yo soy su Dios. Pero si miramos a los personajes alrededor de estos versículos, en este capítulo de fe, ¿quiénes tenemos? Tenemos personas como Abraham. Ella no es mi mujer, es mi hermana. Y Dios dice, no estoy avergonzado de llamarme, yo soy su Dios. Jacob, Isaac. ¿Qué tal de Sansón, Rahab, los otros? Que Dios dice, yo soy su Dios. De mi parte, no me gustaría estar conectado con alguien como ellos. Yo quiero cuidar a mi reputación y no estar en este grupo. Pero aquí Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? No porque son perfectos, porque ninguno eran. Es porque ellos hicieron paso tras paso tras paso. Aunque en momentos desobedecieron, ellos continuaron. Porque cada uno de nosotros entendemos cómo es intentar hacer algo y en el camino decir no voy ningún paso más y salir en desobediencia. Y después regresar, porque el Espíritu de Dios nos está llamando. No, regresa, arrepiéntate. Confiesa tus pecados y regresa. Nosotros estamos en un buen grupo de personas como Pedro, que niega, Pablo, que mata. Estamos con Juan, que corre. Estamos con nosotros como Sansón y Rahab y Gedeón, que dudan. Pero Dios dice, yo soy su Dios, porque ellos continúan. Pero este también tiene otra implicación. Si Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, hay otros que sí. Las personas que no continúan. El libro de Hebreos está lleno de cuidado. Si regresas, no sabes si puedes regresar otra vez. Si haces la espalda a Dios, no sabes si vas a continuar. Quizás vas a demostrar que no eres de Él. Cuidado, cuidado, cuidado. Y hay los pasajes que nos hace pensar, ¿qué pasará conmigo si lo deniego? ¿Seré yo como Judas? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No porque fueron perfectos, sino porque siguieron adelante. Y el último que tenemos, en comparación con los otros peregrinos, que nos une con los otros que han pasado antes, es nosotros tenemos una ciudad futura, porque les ha preparado una ciudad. Mateo 25,
dice esto, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros tenemos todo lo necesario para continuar caminando un camino de fe. Tenemos nuestro Salvador Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha dado su Espíritu, que nos ha dado sus promesas, que está preparando un sitio para nosotros, que nos llama, nos ayuda, tenemos su presencia, tenemos todo lo necesario para hacer este paso. Yo no sé cuál es el paso siguiente en la vida de vosotros en este momento. No sé si corresponde con tu familia, tu iglesia, tus vecinos, tu trabajo, tu ciudad, yo no sé. Pero cualquier pregunta o duda que tienes, Dios tiene la respuesta. Y la respuesta es camina por fe. Camina por fe. Lleva poco, piensa mucho y sigue adelante. No eres de esta ciudad, no eres de este mundo, tu ciudadanía está en el cielo y te está esperando. La muerte va a llegar, entonces no sabemos cuánto tiempo tendremos. Si tú has sentado al lado de alguien muriendo, entiendes cómo es ver la brevedad de la vida. No sabes cuándo tú estarás ahí en esta cama. Camina por fe. La vida cristiana es una vida de peregrinación, pero no es una peregrinación solo, como yo voy a hacerlo a mi manera. Es una peregrinación con otros peregrinos. Otros peregrinos que han pasado antes, otros peregrinos que pasan después y otros peregrinos que están caminando alrededor de nosotros, que sea en nuestra familia o nuestra iglesia, en campamentos, asociaciones, lo que sea, otras personas que nosotros podemos ver su caminar con Dios y decir, yo quiero continuar también. En el progreso del peregrino, John Bunyan tiene diferentes amigos durante diferentes momentos para cristiano, pero el amigo que termina su camino con cristiano es esperanza. Y ellos están listos de cruzar el río de la muerte a llegar a la ciudad celestial. Y ellos preguntan, ¿pero no hay otro camino? Ellos preguntaron, sí, les contestaron, pero a solo dos, a saber, Enoc y Elías, se les ha permitido pasar por él desde la fundación del mundo. Ni a nadie más se permitirá hasta que suene la trompeta final. Entonces empezaron los peregrinos, especialmente cristianos, a desconsolarse en su corazón y mirar a uno a otro lado. Pero ningún camino pudo hallar por el cual pudieron evitar el río. Entonces ellos empezaron a cruzar el río. Y dice, decidiéronse pues a entrar en el agua, mas apenas lo habían hecho, empezó Cristiano a sumergirse, exclamando a su buen amigo Esperanza, me anego en las aguas profundas, todas son hondas y sus alas pasan sobre mí. Esperanza contestó, ten buen ánimo, hermano, siento fondo y es bueno. Cristiano no podría sentir, pero Esperanza, él sí podría sentir. ¿Y qué hizo Esperanza? Él animó a su amigo que no tenía la fe para sentir abajo. Él dijo, no, ten buen ánimo, hermano, siento fondo y es bueno. Nosotros, cuando estamos haciendo la peregrinación de la vida, podemos sentir, no hay fondo, no hay una meta, no hay una terminación. Yo estaré haciendo esto para la eternidad, pero hay otros que han marchado antes que dicen, ten ánimo, siento el fondo. Hay otros que han dicho, nosotros hemos llegado, tú también puedes continuar, sigue a Jesús.
camina por fe. Gracias, Dios, por este pasaje que nos da la esperanza que necesitamos a continuar en la fe. Ninguno de nosotros tenemos la fe necesaria para hacer todo lo que requieres para nosotros. Pero como tú nos has dado fe, queremos seguir por esta fe y tener más. Danos fe. Ayúdanos a continuar el paso que necesitamos tomar. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.